Podemos iniciar. Marce, vas tú, empieza. Ya estamos Ya. transmitiendo, ok. Buenas tardes, gracias a la MEI, por supuesto, y al Grupo México y el Mundo por estar acompañándonos esta tarde aquí en la presencia de queridos y queridas colegas. Gracias también a la audiencia que nos hace favor de estar por acá. Esta es la segunda mesa de una serie de ponencias que llevan como título general los primeros 100 días de la administración Trump, desafíos para la política exterior de México. En esta mesa vamos a abordar tres temas fundamentales, me parece, que nos atañen directamente en nuestra política exterior. La primera tiene que ver con la economía global, la segunda con América Latina y la tercera con el combate al crimen organizado. La mesa, bueno, tiene que ver con el regreso de Trump y una interpretación a sus ahora 60 días en el poder, que ha revolucionado casi todos los ámbitos. Si me permiten, voy a presentar a nuestros tres ponentes de manera sucinta y rápida para después dar paso ya a la materia, ¿no? Francisco Suárez Dávila fue subsecretario de Hacienda y Crédito Público, director financiero de Nafinsa, gerente general de Asuntos Internacionales del Banco de México, director general de Banco Mexicano Somex, ahora Santander, diputado federal presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados y embajador en Canadá y representante de México ante el Fondo Monetario Internacional y la OCDE. Ha sido profesor de economía en distintas universidades, en la UNAM, en la Ibero, en el Colegio de México. Cuenta con innumerables publicaciones. Tiene una licenciatura en Derecho de la UNAM y una maestría en Economía de la Universidad de Cambridge. Bienvenido, Francisco. Después Muchas gracias. tenemos a Guadalupe González, internacionalista mexicana egresada del Colegio de México, London School of Economics y Universidad de California en San Diego. Actualmente es profesora investigadora asociada del Centro de Estudios Internacionales del Colmex, directora fundadora del proyecto de opinión pública y política exterior Las Américas y el Mundo del CIDE, socia fundadora del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, COMEXI, y del Consejo de Relaciones Internacionales para América Latina, RIAL. Ha sido coordinadora y es coordinadora de la encuesta América Latina Unión Europea, miradas, agendas y expectativas, y del informe Construyendo una agenda estratégica para las Américas. Por supuesto, cuenta con diferentes publicaciones, casi la mayoría sobre Estados Unidos, América Latina y México, y obtuvo la cátedra Matías Romero de la Universidad de Texas en Austin. Bienvenida a Guadalupe. Finalmente tenemos, last but not least, a Luis Herrera Lazo, internacionalista mexicano del Colegio de México, con más de 30 años de experiencia en temas de seguridad, inteligencia y relaciones internacionales en el sector público, privado y social. Actualmente reside en el Estado de México y está dedicado a proyectos personales. Bienvenido, Luis. Y con esto damos pie a la primera pregunta. Recordemos que tenemos 7 minutos. La primera pregunta es, ¿cuál es el argumento principal de su contribución al informe? ¿Qué es lo que ustedes en lo que escribieron pensaban sobre la política exterior en este nuevo periodo de Trump? Adelante, Francisco, por favor. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Desde luego agradezco mucho la invitación de mi amigo Isidro Morales y desde luego de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, una asociación muy prestigiada. Es un privilegio que nos presida este foro la maestra López Vallejo. Muchas gracias. Y pues sí, como siempre, un gran gusto compartir el foro con mis queridos amigos Guadalupe González y Luis Herrera Lazo. Bueno,
Básicamente, yo escribí dos ensayos dentro del documento de Desafíos de Política Exterior. El primero se refiere un poco al entorno global, ¿verdad? El entorno económico global. Y ahí mi tesis principal es cómo los factores políticos son absolutamente determinantes de un comportamiento económico global muy mediocre. Todos los organismos internacionales han destacado cómo la economía global tiene un comportamiento muy por debajo de su tendencia de largo plazo, pero hay un comportamiento quizás sorpresivo, muy desigual entre regiones y países. Desde luego los campeones siguen siendo los asiáticos, nada más que ahora el campeón es Asia, perdón, es la India, con un crecimiento un poco menor de lo normal, un 6%. China con algunos problemas, baja alrededor de 5%. Indonesia anda creciendo más o menos lo mismo que China. Corea y Japón, los grandes campeones asiáticos, crecen alrededor de 1%. Vietnam muy bien, muy rápido crecimiento de Vietnam. Estados Unidos todavía con la herencia Biden, yo creo que Trump está haciendo lo posible por acabar esa herencia, pero básicamente Estados Unidos tiene un crecimiento arriba de 2%, estimado por los organismos como estimación reciente. El comportamiento de Europa es lamentablemente muy negativo. Su motor tradicional, que es Alemania, anda muy cerca del 0%, así ha estado estancada. Francia e Italia muy parecidos, 1%. Toda la zona euro, 1%. Ya ni qué decir del comportamiento muy pobre de África, de Medio Oriente y de América Latina. Ya estamos nosotros. El segundo punto que vale la pena destacar es que realmente estamos presenciando grandes cambios sistémicos como pocas veces en la historia del mundo. Desde luego tenemos los conflictos geopolíticos, todavía con muchos riesgos de escalada en Ucrania, en Medio Oriente, riesgos posibles con Taiwán, y por los pretendidos ceses del fuego han tenido poco éxito. Ya vimos Israel, ya lo violó y bueno, no se acaba de dar en Ucrania. Muy serio es que es realmente el fin del orden internacional de la posguerra y uno de sus grandes pilares, que fue la Alianza Atlántica entre Estados Unidos y Europa, ahora básicamente fracturada. Pero están en riesgo todos los organismos internacionales y la misma cooperación internacional, con la amenaza, creo que muy real, de la salida de Estados Unidos con el poder presupuestal que tiene en cada uno de ellos, de algunos de los organismos internacionales importantes. La salida de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud es una verdadera tragedia. Amenaza, por supuesto, con salirse de la OMC y no está muy lejos que pudiera en un momento dado salirse de la ONU. Y a nivel interno, pues es una tragedia la que está viviendo la USAID, que era el gran organismo de cooperación en materia de salud, pobreza, con los países más pobres del mundo. Es una verdadera tragedia. Ahora, estamos viendo el fin de épocas que configuraron los últimos años. Pasamos de la muy mencionada globalización a una época de fragmentación en bloques regionales y aún economías nacionales fuertemente aislacionistas como Estados Unidos. Del libre cambio al proteccionismo, de la apertura al movimiento de personas a nacionalismos fuertemente antiinmigrantes y de manera muy grave, deterioro de la democracia y el surgimiento de gobiernos populistas, autoritarios de derecha e izquierda con creciente fuerza de la derecha. El gobierno de Trump, desde luego, encarna todas estas tendencias. Me voy a referir al segundo tema, que es la relación económica de México, Estados Unidos en la nueva era Trump. Podemos decir que el proceso de integración comercial formal de América del Norte, iniciada en 94, después de 30 años, ha sido exitosa en términos de los objetivos que se planteó: mayor crecimiento e inversión, pero claramente no así en crecimiento. A pesar de los 30 años del TEMEC, México siguió creciendo su muy mediocre 2%, y el último sexenio es un sexenio perdido con menos de 1%. Yo creo que un punto aquí importante que quiero destacar es que nuestra estrategia frente a todo lo que está pasando
no debe ser reactiva y defensiva, debe ser propositiva y de gran aliento, no de corto plazo, sino de largo plazo. Con la introducción de aranceles, Trump está dando muerte al Tratado de Libre Comercio. No puede haber un Tratado de Libre Comercio cuando está metiendo aranceles. Ese es el fin del Tratado de Libre Comercio, mientras siga Trump con la idea de los aranceles, lo cual es una estrategia muy contradictoria y terrible. Ahora, aquí yo creo que son los puntos que menciono mucho en mi segundo artículo. Nuestra estrategia debe ir más allá de un tratado de libre comercio. Lo que tenemos que hacer es avanzar en la integración de América del Norte para ser una región muy fuerte, tiene todas las posibilidades, ventajas competitivas en recursos humanos, en recursos naturales, en financiamiento y en comercio. Y la mejor forma es la torpeza de Trump. La mejor forma de competir con China es a través de fortalecer, no destruir la estrategia de América del Norte. Es decir, tenemos que repensar América del Norte en líneas parecidas, no iguales, al proceso que siguió la que siguió Europa, incluyendo está la idea que después mencionaré de varios economistas muy destacados de crear una unión aduanera con un arancel común externo. Y otra cosa muy importante, mientras más problemas tengamos con Estados Unidos, mientras más problemas tengamos para configurar y fortalecer América del Norte, tenemos que redefinir nuestra estrategia fallida de desarrollo económico nacional. Esto es fundamental. Es más, es una oportunidad para reorientar, redefinir la estrategia de desarrollo económico nacional sobre nuevas bases, y aquí yacen las grandes oportunidades. Muchas gracias. Termino mi primera ronda. Perfecto, muchísimas gracias, Francisco. Walu, por favor, adelante. Muy buenas tardes, es un honor para mí estar en este foro de personas especialistas en los temas que nos apasionan a todos los que nos encontramos aquí. Muchas gracias, Marcela, por recibirnos. Pues quiero comentarles que cuando hicimos el documento de desafíos de la política exterior de México de cara a los primeros 6 meses de la presidencia de Sheinbaum, me tocó a mí hacer el trabajo sobre los desafíos que yo llamé ineludibles de la política mexicana en América Latina. Y mencionaba, y digo, ya había sido electo Donald Trump, se veía la perspectiva de este regreso, un regreso de un Donald Trump con mayor poder político y también con menos amarres por el hecho de que no buscaría la reelección, y entonces el panorama se veía ya un poco complejo. Y el argumento principal era, y es, digamos, básicamente que si bien durante el 2025 los grandes desafíos de política exterior para México estarían concentrados en el retorno de Donald Trump, y estarían sobre todo en América del Norte, con un Trump más proteccionista y demandante en materia migratoria y de seguridad fronteriza. Al mismo tiempo, si bien era esto cierto, la segunda prioridad para México en este contexto de 2025 era América Latina. Y digamos, y estaba planteado en esos términos, básicamente por el hecho de que la región, por un lado, se encuentra en una situación compleja y difícil que afecta no solamente la relación de México con Estados Unidos, sino también la estabilidad, digamos, interna mexicana. Y es la región con la que México comparte muchos de los problemas. Pero no solamente eso, sino que con una región que había venido perdiendo visibilidad y capacidad de acción a nivel internacional, México también perdía proyección internacional, ¿no? Entonces, digamos, era el argumento. Y la región, básicamente, de acuerdo sobre todo con el índice de riesgo político que publica la Universidad de Chile, se veía en una situación muy difícil, y mi argumento era que iban a estar ocurriendo muchas cosas en América Latina que obligarían, ¿no?, a la presidenta Sheinbaum a ajustar la política heredada de su antecesor hacia América Latina, y que había terminado en una erosión, digamos, y debilitamiento
de la relación de México, incluso con la ruptura de relaciones con varios países, ¿no? Entonces, son tiempos, ¿no? En América Latina de polarización política entre izquierdas y derechas, de un estancamiento económico crónico, de malestar social, de erosión de las instituciones democráticas, de expansión del crimen organizado, algo que es muy importante y en donde México, digamos, ha sido percibido desde América Latina como parte del problema, digamos, como un exportador de inseguridad hacia la región a través de la expansión de las actividades de los cárteles mexicanos, y en particular también una región en donde veíamos el debilitamiento de los mecanismos de concertación e integración regional. Hacia finales del año pasado se vio como con cierta esperanza, si ustedes quieren, que el primer viaje internacional, después de un sexenio en el que no había diplomacia presidencial, de la presidenta Sheinbaum hubiese sido a un país latinoamericano para, digamos, participar en el G20. Pero ya, digamos, desde un inicio se veía que esta posible reactivación de la diplomacia presidencial de la mano de América Latina era más retórica que real, ¿sí? Y lo que hemos visto es, digamos, ya a estas alturas, casi 6 meses del gobierno de Sheinbaum, es que México no ha tenido ningún cambio, ni ninguna iniciativa, ni importante ni no importante en la región, ¿sí? Un dato que me parece muy importante es el hecho de que no ha habido ningún ajuste en los embajadores de México en la región, algo, digamos, poco común para un gobierno que comienza, ¿sí? Segundo, que hay una continuidad dentro de quienes toman las decisiones de política exterior hacia América Latina por el hecho de que la que fuese embajadora de México en Ecuador cuando se dio la ruptura de relaciones fue nombrada como subsecretaria, ¿sí?, para América Latina y el Caribe, lo cual ya marcaba, ¿no?, que al menos la relación con Ecuador se iba a quedar congelada. Y entonces ha habido y sigue habiendo una política cautelosa y de bajo perfil que se ha profundizado, ¿sí?, a raíz, ¿no?, de la llegada de Donald Trump al poder, ¿sí?, que ha requerido por parte de la presidenta Sheinbaum pues toda la atención. Y entonces lo que ha ocurrido es que de nuevo se ha prestado muy poca atención hacia América Latina y ha habido muchas omisiones y ausencias, ¿no? Frente a por ejemplo, a la toma de posesión de Maduro el 10 de enero, que se esperaba que iba a ser un parteaguas, no se dijo absolutamente nada. Omisiones respecto al endurecimiento de la democracia en Nicaragua, incluso se ha dicho poco o casi nada frente a las tensiones que ha provocado muchas de las acciones intervencionistas de Trump, ¿no?, o a la presión de Trump sobre países latinoamericanos como Colombia, ¿no?, las amenazas al Canal de Panamá. Lo que vemos básicamente es un latinoamericanismo de México, digamos, ambivalente, discursivo, y en realidad una ausencia completa, ¿no?, de una visión integral de la región. Entonces, yo creo que para México siguen siendo los desafíos que se veían a finales del 2024, me parece que siguen siendo los mismos. México requiere, un primer desafío es contar con un diagnóstico propio y preciso del contexto regional, sin lentes ideológicos, porque en realidad básicamente hemos ignorado lo que ocurre en la región, a pesar de que, digamos, este sería un momento propicio para una mayor coordinación entre países latinoamericanos frente, ¿no?, a la política y la diplomacia coercitiva de Donald Trump. Vemos un desdibujamiento de la proyección regional e internacional de México y simplemente menciono en el texto el dato de que de las 24 embajadas mexicanas en América Latina, 4 al día de hoy no tienen Brasil y no son, digamos, embajadas secundarias. Está Brasil, Haití, Panamá y Perú. Solo 8 tienen embajadores de carrera. Hay una que está cerrada indefinidamente, que es la de Ecuador, y 11, es decir, la mayoría, son nombramientos políticos
de perfiles que no tienen, digamos, experiencia diplomática o un conocimiento cercano de la región. ¿Sí? Se mantienen abiertas las crisis diplomáticas con Ecuador y Perú, la relación con Argentina, claro, desde el arribo de Milei, pues está no en pausa formal, pero prácticamente en uno de los menores niveles de interlocución. Creo que sería muy importante para México el actualizar su diagnóstico con respecto a la situación, elevar su capacidad de interlocución y sobre todo fijar prioridades propias, porque lo que ha ocurrido, digamos, es que frente a la región, México carece de prioridades. Lo que está ocurriendo básicamente es que simplemente se está migratizando incluso la relación de México con los países latinoamericanos como resultado de la agenda que viene de Estados Unidos. Pero este momento, ya lo decía Francis Suárez, es muy importante por el proceso de relocalización, por el surgimiento, digamos, el regreso del proteccionismo comercial. Y aquí América Latina en concierto pues, tendría cosas que hacer para defender, digamos, espacios multilaterales, ¿no? Y reglas internacionales en favor de sus propios intereses. No hay tampoco prioridades en la política exterior de México a nivel ni de temas ni de países. ¿Sí? Si yo les pregunto cuál es la prioridad de México explícita o expresa o simplemente viendo el número de viajes y de reuniones, ninguna, a pesar de que digamos, se fijó en algún momento dado un acercamiento con Brasil, sobre todo en ocasión del año dual el año pasado. Entonces, en realidad vemos una ausencia total de presencia de México en América Latina y vienen además procesos electorales que podrían modificar la correlación de fuerzas. Una de las cosas en las cuales México debe estar muy alerta es en un eventual avance de la extrema derecha radical impulsada, ¿no? Por el triunfo de Trump, ¿no? Y que pueda cerrar la pinza con digamos, una visión muy neoconservadora del orden internacional, que en gran medida también está llevando a un desmantelamiento, ¿no? De lo que ya decía Francis Suárez, que fue el orden liberal internacional, que se fincó desde 1945 y que establecía las reglas sobre las cuales México venía, ¿no? Desarrollando su política exterior. Muchas gracias, Walu. Seguimos con Luis Herrera, por favor. Muchas gracias, Marcela. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por invitarme a participar en este panel con estos tan distinguidos colegas y amigos. Francis Iguano. Gracias, Isidro, por organizar esto y Marcela por coordinar la mesa. Marcela, pues a mí me gustaría empezar con algunas premisas básicas para poder tratar de entender el tema que me tocó a mí, que me corresponde a mí en este reporte, que es la relación de seguridad entre México y Estados Unidos, que va mucho más allá que el combate al narcotráfico y que incluso que el combate a la delincuencia organizada, ¿no? Para esto quisiera yo poner en la mesa un par de ideas que me parecen interesantes e importantes. La primera es que la agenda de seguridad es una agenda que no solo la define perdón, estaba pasando mi teléfono, en donde sobre todo los poderes ejecutivos tienen una gran ascendencia. ¿Y qué quiero decir con esto? Si vemos el tema económico, en el tema económico hay una multitud de actores que influyen en la agenda y que influyen en la relación. Incluso en el tema migratorio, pues también tenemos a los migrantes, para empezar, a los empleadores, a muchísimos otros actores. En el tema de seguridad, son los gobiernos los que definen las agendas y son los gobiernos los que emprenden las acciones para combatir lo que llaman las amenazas a la seguridad nacional. Estas son las situaciones que se originan en el otro país o en terceros países y que ponen en riesgo la integridad del territorio y de los habitantes del país. Entonces, a final de cuentas, los países se mueven entre imperativos e incentivos para la cooperación. En el caso de México y Estados Unidos, pues hay imperativos. Un imperativo es la frontera común, la frontera terrestre de más de 3.000 kilómetros, y lo que tiene que ver con la seguridad
y nuestra frontera terrestre. La segunda es el imperativo de la contención de los tráficos ilícitos. Y esto es lo que sí ya nos lleva a toda una serie de temas y subtemas que tienen que ver con todos los tráficos y con todos los contrabandos. Desde el tráfico de las drogas, desde México hacia Estados Unidos, hasta el tráfico de las armas de Estados Unidos a México. Pasando por, evidentemente, el tráfico de personas, pasando por el tráfico de especies, pasando por incluso el tráfico de dinero, ¿sí? Lo cual evidentemente pues implica una cooperación. Y cuando hablo de la cooperación lo enfatizo porque la cooperación va a depender de la voluntad de las dos partes, que es precisamente de lo que andamos ayunos en los últimos tiempos. Y andamos ayunos, y yo lo plantearía de la siguiente manera. Estados Unidos no está buscando, el actual Estados Unidos, el gobierno de Trump sobre todo, no está buscando cuáles son los temas de la agenda común de seguridad. Estados Unidos está buscando cómo evitar que lo que ellos definen como factores que afectan a su seguridad se controle por parte de los Estados Unidos. Y no lo están planteando en términos generales en una forma bilateral, lo están planteando en una forma unilateral, ¿sí? Y para lo bilateral están utilizando las presiones, lo cual nos lleva a otro tema que no es que sea totalmente nuevo, pero sí la forma en que se está dando y la intensidad que se está dando, que es la contaminación de las agendas. O sea, la agenda de seguridad hoy en día está contaminada por la agenda comercial. Porque en el momento en que tú utilizas los aranceles como una forma de presión para tratar de conseguir cosas que tienen que ver con el campo de la seguridad, bueno, pues en ese momento estás contaminando las agendas, estás contaminando la agenda de la relación bilateral. Entonces, desde el punto de vista de Estados Unidos, hoy en día, México es el responsable de sus males. En el caso de los migrantes, los migrantes los convierten en criminales. Entonces, el tema de la criminalidad de la migración. En el caso de los cruces, bueno, sigue siendo su principal preocupación que no se les vaya a meter por México algún terrorista internacional. En el caso de las drogas, evidentemente, pues es un tema de salud pública y todas las drogas que llegan de México. Todo lo que se maneja en Estados Unidos como comercio, tráfico y negocio de las drogas, porque allá se queda la mayor parte del dinero que genera el negocio de las drogas, bueno, eso no es un tema de la agenda bilateral, pues es un tema de los Estados Unidos. Y el comercio y la vulnerabilidad económica, que evidentemente que ahora han metido en la agenda de seguridad. O sea, ahora el comercio está en la agenda de seguridad. O sea, ¿cómo es posible que se invente una Visa Gold por razones de seguridad nacional? Para entonces poder captar a todos aquellos que tengan más de 5 millones de dólares y que quieran ser residentes de Estados Unidos. Es algo, sí, increíble que no habíamos visto anteriormente. ¿Y qué pasa en el lado mexicano? En el lado mexicano, pues claro, tenemos una política, pues básicamente la política de los abrazos y no balazos era real y ha sido consistente y no ha permitido, bueno, más bien lo que ha permitido es que el crimen organizado en México se expanda de una manera sin precedente. Y cuando hablan ahora las autoridades, perdón, pero la mayor parte son halcones, las autoridades del gobierno de Trump que tienen que ver con México, de que México está controlado 2/3 partes por el narcotráfico, que lo diga el fiscal general, pues es una cosa muy seria. O que lo diga el propio embajador, que preparémonos para el embajador que va a llegar. Mientras que en México, esta politización de la agenda, y yo creo que es uno de los temas más graves, la politización de la agenda, pero en ambos lados. La politización de la agenda de seguridad, pero en ambos lados y para mal. De parte de México, otra cosa que para mí me parece, francamente lo digo así, vergonzosa, es usar a los migrantes como moneda de cambio en las negociaciones con Estados Unidos. O sea, de repente el señor López Obrador dijo, bienvenidos migrantes a México, México es un país abierto. A los 8 meses México era un país totalmente cerrado y los migrantes perseguidos por los militares, cosa que no ha cambiado.
y que se sigue respondiendo a eso. Eso tampoco tenía precedente. Quizás, yo creo que ya se me está terminando el tiempo, pero nada más mencionar, y luego ya lo comentaré, el tema del andamiaje institucional. O sea, para poder cooperar y para poder trabajar conjuntamente los temas se requiere un andamiaje institucional. Y en seguridad no tenemos nada. Estados Unidos nunca nos ha considerado su aliado en materia de seguridad. Curioso, México tampoco lo ha buscado. Y Estados Unidos no nos considera su socio. O sea, eso es sorprendente, ¿sí? Entonces, ¿eso qué significa? Que Estados Unidos define de manera unilateral su agenda de seguridad con México y a México le corresponde, pues, cooperar o no cooperar, y si no coopera, pagar las consecuencias de no cooperar. Hoy en día, la relación entre las agencias mexicanas y estadounidenses es muy débil, la relación entre los aparatos de inteligencia es muy endeble. Realmente sí podemos hablar de la ausencia de operativos coordinados en México y Estados Unidos, sobre todo en la lucha contra el narcotráfico y especialmente en la parte del fentanilo, que es lo que más nos preocupa a ellos. Y el último punto sobre la parte mexicana, que también, pues, perdón, pero sí refleja el desinterés o algo más. Tenemos el mismo embajador. O sea, no hay un embajador en Washington, perdón, con todo respeto, pero es un embajador que no se ve, que nadie toma en cuenta. Y bueno, y la Secretaría de Relaciones Exteriores que ni siquiera cuenta ya con la Subsecretaría para América del Norte y con sus consulados en Estados Unidos que cada día padecen mayores pobrezas. Bueno, yo aquí quisiera dejar mi primera intervención, Marcela. Muchas gracias, espero no haberme pasado el tiempo. No, no, perfecto, gracias, Luis. La segunda pregunta es en dos partes. Algunos ya contestaron más o menos las preguntas, por eso hago las dos. La primera tiene que ver con, a la luz de los primeros 60 días que ya pasaron desde que entra Trump el 20 de enero, ¿qué modificarían o qué nuevos conocimientos agregarían a su capítulo, ¿no? Si se lo reescribieran de nuevo, ¿qué cosas tendrían que estar ahí? Y la segunda, que tiene que ver con México, que como repito, ya algunas de ustedes contestaron sobre México, pero para quienes no o quisieran profundizar, ¿qué acciones necesita México pues para hacer frente a Trump? Adelante, Igualo. Perdón, Francisco. Muy bien, pues disfruté mucho la primera ronda. Bueno, la segunda ronda es la más sabrosa, sin duda, ¿verdad? Yo creo que es casi misión imposible, ¿verdad? Es decir, lo que el señor Trump, ¿verdad? En 2 meses hay que ver qué política siguió, qué semana y qué día, porque cambia todo el tiempo. Han ido políticas tremendamente erráticas y pues vamos a ver hacia dónde va. Pero bueno, pues en el caso de México, por ejemplo, pues en un momento dado está por un arancel general de 25%, luego siempre no, ¿verdad? Y luego son aranceles sobre el aluminio y el acero, y así ha sido todo. O sea que la verdad que cambió y qué va a seguir cambiando, pues es una tarea con este personaje casi misión imposible. Pero bueno, sí quiero subrayar algunos aspectos. Bueno, ya la política de Trump ya activó lo peor de su política. A ver si ya activó políticas proteccionistas en materia de seguridad, deportaciones, no tanto como se pensaba, números bastante bajos, pero sí tiene efectos negativos. Ahora, hay que recordar que la economía mexicana está ahorita en un momento extremadamente vulnerable. Estamos al borde de una recesión y, bueno, aún el Banco de México está dando crecimiento para este año cerca del 0%, Banamex 0% o negativa, todavía sin aranceles. Y ahorita ha llamado mucho la atención la revisión de la OECD, pues que la OECD dice, si nos ponen aranceles, vamos a ser el país más afectado por los aranceles de Trump, casi bajo cualquier forma que adopten. Nos da para este año un catastrófico crecimiento de menos 1.3% y para el año siguiente 0.6%. Eso la verdad es un gran problema. Todos los indicadores ya van en sentido negativo. El consumo, el empleo, la inversión privada, las exportaciones,
pero sobre todo es el gran efecto de incertidumbre que está generando. La inversión extranjera, ya no hay nuevos proyectos, dígase lo que se diga, son reinversión de utilidades. Ahora, sí hay efectos negativos sobre Estados Unidos. Básicamente, un arancel de 25% tendría un impacto inflacionario directo sobre los consumidores, que son los que pagarían el arancel, encarece los insumos y los costos de los productores, rompiendo la eficacia de las cadenas productivas, muy disruptiva, afecta la producción compartida de América del Norte y, como dije, sus ventajas competitivas. Las deportaciones están agravando una escasez ya muy seria de mano de obra en sectores como la construcción y los servicios que no tienen mano de obra. ¿Cómo van a reconstruir Los Ángeles? No pueden sin mano de obra mexicana. Ahora, y está provocando anticuerpos, muy claros anticuerpos. Yo creo que las políticas disparatadas que está siguiendo Trump caerán por su propio peso y fracasarán. Hay que ganar tiempo, no hay que caer en su juego. Sí está bien una política multifacética que lamentablemente ha sido reactiva, como la política exterior en general, reactiva y defensiva, y no lamentablemente proactiva y propositiva. Ahora, hay que tomar algunas medidas, hay que prepararlas. Tiros de precisión, no escopetazos que son autodestructivos. Somos muy vulnerables al apetito mercantilista primitivo de Trump, que va al siglo XVIII, de que básicamente se mide la riqueza de un país por el oro que acumula, es decir, superávits comerciales, tremendamente primitivo. Porque si Estados Unidos tiene un déficit con México, con Canadá, es que nos está dando un subsidio, que es absurdo, y está haciendo un abuso. Ahora, México, sin embargo, estamos un superávit comercial muy cercano al que tiene China, y 3 veces el de Canadá, o sea que ahí somos vulnerables. Bueno, yo lo que digo básicamente, ahí lo planteo, tenemos que ir más allá de un tratado de libre comercio. Hay que avanzar en el proceso de integración. Varias propuestas. Es increíble que no se haya creado un secretariado técnico de muy alto nivel para preparar ideas y propuestas, como la Unión Europea. No pretendemos una burocracia como Bruselas, eso no se pretende. Recrear, como ya dijo Luis, la desaparecida Subsecretaría de América del Norte, ese es un desastre. Queríamos un ambicioso programa de infraestructura y desarrollo fronterizo, que no hay. Necesitamos una política industrial regional para fortalecer cadenas productivas, para impulsar el nearshoring, para sustituir importaciones, y ahí sí vale la pena aprovechar algunas de las ideas del Plan México que hay que aterrizar. Pero hay que incorporar, por ejemplo, es nada más libre comercio, una estrategia de cooperación científica, tecnológica y educativa, incluyendo becas como lo tiene Europa con las becas Erasmus. Se requiere activar un brazo financiero que no tenemos. La colección de fantasmas que tenemos es fantasma el Banco de Desarrollo de América del Norte, que fue creado para financiar infraestructura y que debe servir para financiar proyectos en zonas que expulsan migrantes. Es mejor tener financiamiento a proyectos en zonas expulsoras de migrantes que hacer muros. Es importante ver qué opina Luis, pero yo creo que se requiere probablemente un acuerdo marco de seguridad. Y yo creo que una idea que han planteado muchos analistas recientemente de primer nivel es, como la Unión Europea, crear una unión aduanera con un arancel común que tiene muchas ventajas, y es utópico porque Trump va en contra de todo esto. Pero yo creo que Trump es efímero, y esto tenemos que una estrategia mexicana, como siempre lo ha hecho en sus mejores momentos de la política exterior, que sea proactiva. Tenemos que aprovechar para poner la casa en orden, ¿verdad? Y esto implica Estado de Derecho, reconstruir instituciones, fortalecer la democracia, seguridad, por supuesto, y evitar la destrucción del poder judicial. Hay varios escenarios. Bueno, tenemos éxito, muy dudoso, se fortalece el TEMEC trilateral, no hay aranceles o aranceles mínimos. Yo estoy muy escéptico, yo creo que algo habrá. Puede darse una revisión anticipada, ya estamos en ella, del TEMEC, con características que a lo mejor, según Trump, nulifican elementos del Tratado de Libre Comercio. Y la otra es desembocar en acuerdos comerciales bilaterales. Hay elementos en Canadá que dicen: ¿para qué nos complicamos con México? Y vamos a hacer tratado
2 tratados bilaterales. Nos entendemos con eso ya cambió, eso ya no es el caso. Creo que está favoreciendo que sean trilateralistas, porque les ha ido como en feria con su entreguismo. Y básicamente, ahora, si no hay nada, no haber ningún tratado, pues es una tragedia. Llegamos a la situación pre-94 y pues pre-94 siguió el comercio, la inversión, transacciones fronterizas. Es más, sin tratados, ¿verdad? México creció 6% al año, aprovechando una política distinta. Bueno, voy rápidamente a lo que debe ser, saliendo de un tratado de libre comercio, yo creo que tenemos que ir por una estrategia nueva, económica, de nuevo modelo de desarrollo. Esto implica privilegiar, acelerar el crecimiento arriba del 5%, sustentado de un programa de inversiones, una política industrial. El Plan México va en la dirección correcta, hay que aterrizarlo, incluyendo los programas sectoriales, pero no tiene financiamiento. No existe la banca de desarrollo, es también banca fantasma. Nafinsa juega un papel importante, Bancomex juega un papel importante. La banca privada, jugosísimas utilidades, se dedica a financiar a sus clientes preferidos. Resolver el problema de cuellos de botella en infraestructura y energía. Reformar de raíz el trágico problema de Pemex. Pemex es un tonel sin fondo que está chupando todos los recursos fiscales del Estado mexicano y va a seguir siendo un tonel sin fondo, dejando sin dinero para todo lo demás. Fortalecer la educación para la era digital. Atacar la pobreza, no con dádivas, sino dando los medios para superarla. Empleo y capacitación. Salud. Va a tener que seguir con una consolidación fiscal. ¿Cómo le va a hacer? No tenemos recursos para nada. Se va a requerir tarde o temprano una reforma fiscal. Finalmente, estamos, creo, un verdadero cambio de época, pocas veces visto. Enfrentamos serios problemas internos. Otra vez, me ha tocado vivir 4. Estamos en el riesgo de caer en que yo diría, un colapso del segundo piso, porque se caen sus cimientos y caemos en una crisis. Y entonces sí, como el mejor antídoto contra el populismo absurdo y irreflexivo es justamente la crisis financiera, lo demuestra nuestra historia y la historia de América Latina que conoce muy bien Walu, como por ejemplo Argentina. Tenemos que enfrentar el tsunami trumpiano, pero hay que hacerlo con políticas de largo plazo. Implica rectificar rumbos, ser la palabra horrible, resilientes, diseñar políticas adecuadas, eliminar obstáculos. Implica construir consensos, lograr acuerdos, no polarizar la sociedad, lograr la unidad nacional. No se puede hacer frente a un problema externo sin unidad nacional. Aquí termino, ahí me pasé creo que en 1 minuto. Muchas gracias. No, eran 10 minutos, perdón, estaba pensando en 7. Perdón. ¿Gustas añadir algo más? No, ya quedé, ya. Perfecto, gracias. Adelante, Walu. Bueno, debo confesar que hubo cosas que me sorprendieron y que me llevan a cuestionar muchas de las herramientas que utilizamos al hacer análisis y diagnóstico internacional. Y una de las cosas que me sorprendió, particularmente porque va en contra de la historia de las relaciones entre Estados Unidos y América Latina, es el nivel inusitado de atención constante de carácter negativo que ha estado imprimiendo Donald Trump a la región. ¿Sí? Si uno analiza, por ejemplo, las 132 órdenes ejecutivas que ha emitido hasta en los primeros 55 días, ¿sí? El 40% tienen que ver con migración, seguridad nacional, economía, frontera y política exterior. Y es alrededor del 30% las que están dirigidas a algún país de América Latina, ¿sí? O involucran a países de América Latina. Esto es el nivel de atención negativa constante, ¿sí? Sobre América Latina es algo pues inusitado en la historia de las relaciones hemisféricas, sobre todo porque veníamos de largos periodos de desatención o de indiferencia, ya fuera benigna o más negativa. Y en América Latina nos quejábamos de la falta de atención, ¿sí?
Pues ahora resulta, ¿no?, que en el discurso inaugural no se menciona a China, pero sí se menciona a México y sí se menciona a Panamá. Lo mismo ocurre, ¿no?, en el discurso del Estado de la Unión, ¿sí?, en donde se mencionan más a México y a Panamá que a China y que a Europa. Entonces, y aquí creo que es quizá desde el punto de vista analítico y conceptual que me parece fundamental que repensemos la manera en la que Estados Unidos define su interés nacional, porque lo que estamos viendo en el gobierno de Trump es básicamente el secuestro del interés nacional norteamericano, ¿sí?, por un grupo muy pequeño, ¿sí?, digamos, sobre todo de oligarcas, y por un presidente que tiene una visión básicamente transaccional de toma y daca de la relación de Estados Unidos con el mundo. Y en ese sentido, estamos lidiando con algo que realmente ha sido, digamos, poco común, ¿no?, para México y para los países de América Latina, ¿no? Entonces, me sorprendió mucho el nivel de atención, y ese nivel de atención va a estar ahí porque la política exterior de Donald Trump, tanto hacia América Latina como hacia Europa, como hacia China, está realmente, digamos, secuestrada, ¿sí?, por lo que son temas intermésticos, por su agenda político-electoral, migración, ¿sí?, el tema de protección y regreso de industrias y de trabajos a los Estados Unidos, el nacionalismo proteccionista. Yo les diría que el único objetivo estratégico, digamos, de mediano y largo plazo, real, que en este momento se plantea el gobierno de Estados Unidos es la rivalidad con China, ¿sí? Y se lo plantea básicamente en términos de recuperar su supremacía económica, pero no necesariamente, digamos, de plantear la construcción de un nuevo orden, ¿sí?, sino es básicamente, ¿no?, sacar, digamos, a China y ganar en términos del negocio y el espacio económico con China, ¿sí? También me sorprendió, digamos, creo, además del nivel de atención, el hecho de que el grado de politización, digamos, o de etnocentrismo de la política exterior de Trump, de la política exterior trumpista, este regreso, digamos, al nacionalismo económico, y que, digamos, se sostiene básicamente no por la racionalidad económica, ya lo dijo Francis Suárez, ¿sí?, sino básicamente, ¿no?, por una retórica muy poderosa en un contexto de polarización política, en donde lo que estamos viendo no es solamente a Donald Trump. Puede ser efímero Donald Trump, lo que no va a ser efímero porque no lo es, ¿sí?, es este movimiento neoconservador con bases nativista, proteccionista, radical, ¿no?, que promueve a nivel interno y a nivel internacional el desmantelamiento de las instituciones liberales. Así es. O sea, yo creo que el tema es mucho más profundo, porque estamos viviendo una crisis, ¿sí?, de la democracia estadounidense, algo que no conocíamos, ¿sí?, nosotros. Y además esta crisis de la democracia estadounidense, este desmantelamiento del Estado profesional y de la burocracia en Estados Unidos, ¿sí?, también es algo muy novedoso, digamos, es un novedoso en el sentido de que no había ocurrido, pero es un movimiento regresivo, y es difícil que este desmantelamiento se pueda reconstruir, digamos, incluso si dentro de 4 años hay un cambio de liderazgo en los Estados Unidos, ¿sí? Entonces yo sí quiero alertar, ¿no?, a que es mucho más profundo el cambio que está proponiendo Estados Unidos. Y, digamos, también es muy profundo este proceso de toma, digamos, del Estado y la burocracia estadounidense, que pasa incluso por una politización, ¿no?, de las políticas públicas muy fuerte, incluso en términos militares. Nunca habíamos visto, ¿sí?, este asunto de purgas dentro del Pentágono, el nombramiento de leales, incondicionales e ideólogos en todos los departamentos, en todo el gabinete, ¿sí?, y al mismo tiempo un uso extremo, incluso contrario al marco jurídico interno estadounidense, de los militares en tareas, por ejemplo, migratorias, ¿sí?,
¿Cuál ha sido el gran escándalo que hemos tenido con entre Estados Unidos y los países de América Latina? Son las condiciones en las cuales se están llevando a cabo las deportaciones, ¿sí? Digamos, los deportados, que son deportaciones, ¿cómo se llaman? Rápidas, sin ningún tipo de juicio, a veces con una idea digamos, de criminal, ¿no? Como es el caso ahora, la última orden ejecutiva que habla de la necesidad de deportar a los miembros del Tren de Aragua y de la Mara Salvatrucha, ¿sí? Y vincula, ¿no?, a los migrantes y a los residentes venezolanos, ¿sí?, con esto, ¿sí? Y entonces, ¿no?, como son criminales ya de suyo. Entonces estamos viendo una ruptura completa del Estado de Derecho en Estados Unidos, ¿sí? Y hay digamos, sí hay también y el Partido Demócrata ahorita está un poco paralizado. Encontramos sí una resistencia judicial y jurídica, hay alrededor de más de 140, digamos, demandas legales en contra de la política de Estados Unidos, ¿no?, por esta ruptura, pero, digamos, estamos viendo cimbrarse las instituciones políticas en Estados Unidos, y esto lleva también al desmantelamiento de instituciones internacionales, no solamente el retiro de Estados Unidos de la OMS, ¿sí? El cierre de USAID, que es un golpazo para el funcionamiento de Naciones Unidas, del PNUD, toda esta, digamos, política antiderechos y antilibertades en el mundo. Estamos viendo una cosa mayúscula, no es una cosa minúscula, ¿sí? Y que aun cuando hubiese un cambio de gobierno, la credibilidad de Estados Unidos ya se perdió, ¿sí? Recuperar esa credibilidad, es decir, Estados Unidos ha dejado de ser un socio confiable para todos, ¿sí? Y y si continúa este desmantelamiento, pues ese problema de credibilidad va a ser mayor. Y para México y los países de América Latina, eso es un reto mayúsculo, porque escucho a Francis y dice, sí, hay que buscar un acuerdo, una unión aduanera. ¿Y quién le va a dar las garantías de que esto se va a sostener? Eso no nos habíamos enfrentado a eso, ¿sí? Cuando, digamos, vemos debilitarse a la democracia estadounidense. Entonces, también hay que pensar de otras maneras, ¿no? Porque en realidad, digamos, ya no es exclusivamente antes pensábamos que vía institucionalización de acuerdos se podía atar al gigante. Esto ya no es tan claro, ¿sí? Se tiene que poder atar al gigante con políticas más realistas, ¿sí?, con políticas que le infrinjan a él costos. Y aquí, digamos, me parece a mí que una de las cosas más importantes en términos de elecciones, si tú quieres, es el que México fortalezca su diplomacia multinivel, ¿sí? Porque, sobre todo al interior de Estados Unidos, y esto es algo que, en lo que México puede ser un líder en América Latina, ¿sí? Digamos, como digamos, quien pueda liderar, ¿no?, estas, digamos, si tú quieres, diplomacia de defensa a nivel judicial en los Estados Unidos de los intereses, ¿no?, nuestros, ¿no?, en coordinación y en coalición con los intereses que se ven afectados, ¿no?, por políticas como las que está llevando a cabo Trump. Un último apunte, digamos, en relación a lo que no esperaba. El resultado, Trump ha tenido dos efectos a nivel regional muy importantes. El primero de ellos es una bilateralización extrema de las relaciones. Ustedes se fijan, Trump negocia uno a uno, con una agenda, aunque la agenda es la misma, porque es migración y seguridad y aranceles, ¿sí?, y saquen a China, ¿sí? Trump negocia uno a uno y manda, digamos, cabezas distintas para negociar. Y esto, el resultado es una América Latina completa y absolutamente sin capacidad de reacción colectiva, ¿sí? Entonces, hay que pensar de qué manera, digamos, evitar esta división tan profunda, ¿no? Es la bilateralización y la fragmentación mayor de la región. Cierro diciendo que aún a pesar de este panorama tan negativo,
el propio estilo caótico de Trump, lo que decía Francis en el sentido de que está generando tal caos y tal incertidumbre que se da un balazo en el pie, ¿verdad? Para muchos efectos. Entonces, sí, hay que mirar en el mediano y largo plazo, ¿sí? Hay que tener, digamos, una paciencia, ¿sí? Ganar tiempo, ¿sí? Pero al mismo tiempo ir construyendo una visión de mediano y largo plazo, ¿sí? Propia, ¿sí? No simplemente reactiva. Y aquí pongo un ejemplo de las cosas que para México son indispensables. México necesita diseñar una estrategia de defensa jurídica a nivel continental y de gobernanza humanitaria de la migración. Me parece que eso es indispensable, pase lo que pase, eso es fundamental, ¿no? Y por otro lado, también ir aprovechando los espacios, digamos, multilaterales que aún quedan, ¿no? En el caso de la OEA, por ejemplo, hay una renovación del secretario general, finalmente entró un secretario general que no era la preferencia de Estados Unidos, claro, porque a Estados Unidos ya no le importa lo multilateral, ¿no? Pero lo que fue interesante es que esto fue posible y esta transición fue suave porque hubo 4 países latinoamericanos que concertaron para lograr, ¿no? La primera elección por aclamación, del primer secretario del Caribe, ¿sí? Y entonces, es un ejemplo de espacios que dentro de la incertidumbre se abren, pero que permiten pensar en el mediano y largo plazo para evitar el desmantelamiento de las instituciones multilaterales en la región. Bien. Perfecto, Walu. Luis, y después damos paso a la serie de preguntas y réplicas entre todos nosotros. Gracias, gracias, Marcela. Bueno, no está fácil después de la participación de mis colegas. Déjame empezar por algo que comentó Francis ya. Francis habla, y yo creo que desde una lógica de interés nacional y de una lógica de la dinámica de cómo funcionan las relaciones internacionales, incluso en la parte económica, que no es muy fuerte, pero algo le entiendo, pues cabe perfectamente lo que él está planteando cuando estás hablando de buscar una verdadera integración, ¿sí? Y cabe perfectamente una agencia aduanal tripartita. Sin embargo, creo que el gran problema en este momento con alguien como Trump es que en realidad no reconoce la calidad de socio que tienen ni México ni Canadá. Con Canadá ha sido todavía más fuerte en muchos aspectos. Canadá es un aliado militar de los Estados Unidos. Los dos son miembros de la OTAN. Y es un país del que ha estado cerca pues toda la vida, ¿sí? Y nunca les habían dado un revés Estados Unidos a Canadá como se nos ha dado ahora Trump. Entonces, en realidad, para que eso se dé, debería existir pues, precisamente esa voluntad política y esa concepción del mundo, de que para poder avanzar, pues nos conviene más hacerlo juntos que hacerlo cada quien por nuestra cuenta, tratando de sacarle lo más al otro, ¿no? A mí me sorprende y me escandaliza, por ejemplo, el hecho de que Trump, desde que empezó, cuando habla de Canadá, y cuando habla del primer ministro de Canadá, habla del gobernador de Canadá, en su visión de que Canadá eventualmente tiene que ser un estado de Estados Unidos. Pero nunca lo hace con México. Nunca ha hecho esa referencia a México. Y no la ha hecho no porque nos respete mucho, por el contrario, porque Trump desprecia a los mexicanos. O sea, Trump considera que los mexicanos no merecen estar en esa... Luis, te perdimos un momento. No sé si soy yo o me parece que Walu y Luis se congelaron Se congeló Luis. y también Guadalupe, Bueno, ¿no? sí.
A ver si ahorita recuperan. Vamos a que ver. comparten internet. Ujú, Eh, a ver si damos un segundito. sí. Le voy a poner aquí en el chat. Ujú. Yo le voy a mandar un mensajito. Ah, se fue la luz, dice Walo. Uy, Se le fue la luz. Bueno, ok. Entonces, sí, ok. Entonces, vamos a dar paso a algunas preguntas. Tengo bastantes aquí, las recabé del Facebook y las junté todas, ¿no? Para no tomar tanto tiempo. Y pues bueno, Francisco, tenemos muchas preguntas para ti, ¿no? Y para todos los ponentes, ¿no? Especialmente por la propuesta, ¿no? Que quizá es, como decía Wal, un poco optimista sobre América del Norte, ¿no? Y la primera pregunta, digamos, gira en torno a si el TEMEC no funcionó durante los últimos 30 años, ¿no sería mejor no tenerlo? ¿No? Como tú decías, pues a lo mejor en décadas pasadas crecimos mucho más. Sectorialmente tenemos acuerdos, por ejemplo, de energía, ¿no? Y de otro tipo de cosas con Estados Unidos que a lo mejor no necesitarían contar con un tratado abierto de toda la economía, ¿no? La siguiente pregunta tiene que ver con algo que, bueno, creo que es el elefante en el cuarto, que es China, ¿no? Si México pues no está cumpliendo con lo que Trump dice que tenemos que cumplir, ¿qué tan difícil o qué tan viable sería diversificar finalmente? De la política de diversificación ha estado ahí desde siempre en México y nunca la hemos logrado, ¿no? Eh, la tercera pregunta es, y esa sí es personal, ¿qué hacemos con Pemex? ¿No? En este ir y venir de empresa pública a empresa privada, y ahora otra vez empresa pública, ¿qué hacemos con Pemex para que no sea un barril sin fondo, ¿no? Eh, Creo que ya está por aquí Walu, pero si quieres adelante, Francisco, y seguimos con las presentaciones Eh, siguientes. yo quiero decir que estoy absolutamente claro y he coincidido con Luis y con Waldo que el ideal, yo creo el ideal y la lógica, si entramos un acuerdo de libre comercio con América del Norte, y es una región que tiene enormes ventajas competitivas porque tiene recursos naturales, recursos humanos, recursos tecnológicos, recursos financieros, y puede ser la región económica pues más importante del planeta, así con mucho le gana a China y le gana a Europa. Esa sería la visión racional. Pero yo voy con un señor que es totalmente irracional. Por supuesto que esto no tiene ahorita ningún sentido. Es algo que hay que tener. Mire, nosotros sí pensamos a largo plazo, ¿verdad? Y hemos seguido muchas veces causas que en su momento eran muy difíciles, pero hemos perseverado y al finalmente, en de política exterior, finalmente ganamos, ¿verdad? Pero yo estoy de acuerdo que ahorita es absolutamente utópico e impensable hacer cualquier esquema de cooperación con Trump. No es confiable, tiene una visión totalmente distinta de las cosas. Entonces, yo sí veo que lo que hay que estar listos es que si no llegamos a un acuerdo, es decir, que estar preparados para que básicamente haya dos acuerdos bilaterales, uno Estados Unidos-México, otro Canadá, Estados Unidos, ¿verdad? Eso es posible. Y es posible que sea tal dura, tan absurda las revisiones del TEMEC, que digamos, mejor sin TEMEC, ¿no? Yo menciono mucho, de 1940 a 1970, México creció 6% al año. No había tratado de libre comercio. ¿Qué hicimos? Básicamente nos ayudó la Segunda Guerra, básicamente sustituimos importaciones, tuvimos una política industrial activa, crecimos al 6%, Nacional Financiero estaba financiando nuevos sectores, nuevos proyectos, y la pudimos hacer muy bien, y después vino la posguerra y nos siguió yendo muy bien. Sí podemos, por eso insisto mucho que pero tampoco sirve la política económica actual. La política económica y la política política también hay que cambiarla, porque también por ahí no caminamos. Entonces, no caminamos ni hacia el norte con Trump, ni hacia adentro con lo que está haciendo actualmente el gobierno. En ambos lados vamos mal, y en ambos lados es
es utópico lo que estamos diciendo. Yo, por ejemplo, creo que uno de los grandes problemas va a ser una reforma judicial absurda, inoperable, que no funciona y que todo el tiempo nos va a estar afectando la incertidumbre de la inversión privada, de toda la inversión, etcétera, etcétera. Y eso hay que aborda. Hay que reconstruir el poder judicial. No se va, es utópico. Entonces estamos ante la utopía de lo doméstico y la utopía de lo exterior. Ahora, diversificación, sí. Pero yo creo que, otra vez, si es un mundo, cada quien va por su santo, diversificar con China y con todo mundo, ¿eh? Es el esquema anterior. Aprovechar los tratados de libre comercio, porque Estados Unidos, no es, como dice Luis, no es nuestro aliado, no coincidimos en un punto de vista. Entonces, si no es nuestro aliado, pues eso no tiene mucho sentido. Bueno, si partimos de la base de largo plazo, que como Unión son nuestros aliados y socios, entonces yo creo que sí vale la pena establecer mecanismos de protección, no cerrar el comercio con China. Pero hay casos que los chinos, que son muy listos, también nos ven a veces la cara de tarugos y están usando para meter un montón de cosas a través de México que acaban en Estados Unidos. Entonces ahí también hay que también establecer reglas con China de qué sí y qué no. Y ahora, de las cosas que haría un buen secretariado técnico, dice Estados Unidos y Canadá, está entrando todos los productos chinos a la región de América del Norte por la traspuerta. Ah, sí, nada más que da la casualidad que China es el segundo socio comercial de Estados Unidos y es el segundo socio comercial de Canadá. Y su comercio es infinitamente superior al que tenemos con China, que ha aumentado. Entonces, por el chiquito entra por la traspuerta, pero tienen dos comercios terribles. Entonces, ahí termino. Pero y Pemex, pues yo diría que casi reinventarlo completamente, ¿verdad? Agarrarlo, tirarlo a la basura y rehacerlo. Hay que rehacer refinación, hay que rehacer producción, ¿qué hace Pemex y qué no hace Pemex, ¿verdad? Pero básicamente agarrarlo y reinventarlo de cero. Perfecto, Francisco. Si quieres, Luis, continuamos para que termines tu aportación y después vamos a preguntar. Se me fue la luz, perdón, no estaba yo huyendo de ustedes. Mira, bueno, entonces déjame puntear los temas que me parece que son relevantes de lo que hay que hacer en este momento. El primero yo creo que es definir la agenda de seguridad del gobierno de México. O sea, yo no veo que haya una agenda, una estrategia de seguridad. O sea, no veo claro qué es lo que México busca en este momento en la relación con Estados Unidos. ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Cuáles son sus prioridades? Y creo que si no hay esto, si no hay una estrategia claramente con objetivos y prioridades, pues es muy difícil que pueda cambiar algo que Francis mencionó y que coincido plenamente, que es la política reactiva. O sea, simplemente reaccionar como mejor pueda a cómo van cayendo las cosas, ¿sí? O sea, sé que se para en la cancha de tenis y no tiene ninguna estrategia más que contestar bolas, ¿sí? Hasta que ya no pueda. Entonces, bueno, así estamos nosotros y eso yo creo que es lo más peligroso y lo que menos y lo que mayor costo nos va a generar. A partir de la definición de la estrategia, entonces es importante definir quiénes son los interlocutores y cuáles son los espacios de negociación. Y eso podría parecer muy obvio, pero no lo es. O sea, yo llevo más de 3 décadas en los temas de seguridad y en los temas de seguridad con Estados Unidos. Y yo no voy a decir que éramos el ejemplo del orden institucional como país, pero vaya, frente a lo que hemos visto en los últimos años, verdaderamente había una diferencia abismal entre cómo funcionaban las cosas y cómo no están funcionando ahora. Y eso tiene mucho que ver con con todas las modificaciones que se han hecho al sistema de seguridad. O sea, desde crear la Guardia Nacional, desde integrar el ejército, desde darle a Sedena el mando de la Guardia Nacional, etcétera, 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 etcétera. ¿Quién es hoy en día el interlocutor válido frente a Estados Unidos en los temas de seguridad?
y en qué mesa se sientan, y sobre qué marco lo hacen o sobre qué reglas trabajan. No hay, o sea, lo más que hizo López Obrador, muy enojado cuando salió el tema de la DEA y el general Cienfuegos, que creo que fue la única vez que se movió para sacarle algo a Trump, que fue cambiar la constitución para restringir todavía más la posibilidad de la presencia de agentes extranjeros en México. O sea, con lo cual no ganamos absolutamente nada. Bueno, sí, bueno, no ganamos absolutamente nada, salvo que entonces la DEA se ha ensañado con México desde hace un rato. Entonces, bueno, ¿quiénes son los responsables? Son autoridades civiles o son militares. Todos negocian todo. ¿Quién maneja el tema de inteligencia? Es muy diferente manejar operativos a manejar el intercambio, la generación del intercambio de inteligencia. Ahí son actores muy especializados. Y para poder trabajar en contra del crimen organizado, si no hay buena inteligencia, todo lo demás es accesorio. O sea, ningún país del mundo exitoso en esto es el ejército persiguiendo a los malos por los cerros, ¿verdad? Para que los encuentre y los mata a todos. Eso no funciona. Incluso en Italia terminaron con la Cosa Nostra por la vía judicial. Ni siquiera intervinieron los carabinieri, ¿sí? Bueno, nosotros no tenemos capacidad para generar la inteligencia que requerimos. Si es en serio el compromiso y si es en serio que queremos terminar con las principales organizaciones de crimen organizado. No la tenemos que coordinar con Estados Unidos. Y para poder trabajar conjuntamente la inteligencia tienen que generarse relaciones de confianza. O sea, la inteligencia más que ninguna otra área requiere de relaciones de confianza, porque la información de inteligencia implica riesgo. Y las filtraciones de la información de inteligencia significan muertos. Entonces, esa es una parte que se tiene que trabajar a fondo, ¿sí? ¿Cuál es el papel del Centro Nacional de Inteligencia en todo este juego? ¿A qué les toca jugar a ellos? ¿Sí? ¿Juegan o no juegan algún rol? Yo les confieso que personalmente hoy no lo sé. Si me preguntan hace 10, 20 o 30 años, les puedo decir exactamente cómo funcionaba. Hoy no tengo idea de cómo funciona y si funciona o no funciona. ¿Sí? ¿Quién coordina al tiempo de hacer los operativos? Fíjense, hubo una época de Calderón, un tema que fue en su momento muy exitoso, que fueron los centros de fusión. Los centros de fusión es donde convergen la inteligencia, o sea, la información que generan los aparatos de inteligencia con los operativos para realizar, o sea, con las agencias que hacen los operativos, para poder llevar a cabo los operativos. Y se instalaron en México varios centros de fusión, el primero fue en Monterrey, en donde se juntaban todas las autoridades que tenían que ir a agarrar a los malos. Y ahí llegaba toda la información. Y era información que estaba generando en México y en Estados Unidos para poder ser exitosos. Y prometía para ser muy exitosos. Y después se perdió. O sea, ese esfuerzo se perdió y se diluyó. Y preparar gente para que haga estas cosas lleva años. O sea, no es de la noche a la mañana. Por eso es tan, pues por eso es tan preocupante y tan triste que esto esté como está. Ahora, yo estoy de acuerdo con Francis. Ahí alguien decía, equivalente a su dicho, a los tontos hay que dejar de la autopista porque ellos se estrellan solos. Pues sí, pero en lo que se estrellan, Sí, creo que nosotros no estamos haciendo nada para que en el momento que ellos se estrellen, nosotros podamos subir a la autopista. Y si no estamos haciendo nada, dejamos pasar el tiempo. Estoy de acuerdo con Francis, hay que ganar tiempo, pero hay que ganarlo de manera inteligente, hay que ganarlo de manera estratégica, ¿sí? En la parte de coordinación, un apunte final. La coordinación para hacer los operativos, el diseño de los operativos, ¿sí? Los operativos que se llaman coordinados y no conjuntos, porque los conjuntos son que van elementos de los dos países en un mismo operativo y con un mismo mando o con sus mandos ahí en el campo. Bueno, eso es muy complicado, ¿sí? Pero los coordinados es que cada quien hace su parte.
Y eso no solo es posible, es necesario, es imprescindible para poder avanzar en esto. ¿Quién va a hacer el diseño de esto? ¿Sí? Y finalizo estos apuntes con un tema que me parece fundamental, totalmente abandonado, que es la cooperación regional en materia de seguridad. O sea, de nuevo, no existe. No hay cooperación regional en materia de seguridad, ni con los canadienses, y ya no se diga con los centroamericanos de Estados Unidos, ya no se diga con nadie. O sea, no hay cooperación en los temas de seguridad. Entonces, sí estamos en una situación, nunca me había tocado ver algo como lo que estamos viendo hoy. O sea, en 30 años nunca vi algo tan delicado y que estuviera tan descompuesto. Perdón que lo diga en ambos lados, como el día de hoy, ¿sí? Entonces, bueno, digo, yo felicito el que se hagan estos ejercicios, felicito el que se trate de compartir esto, que se trate de platicar, que se trate de debatir. Porque algunos ya estamos medio pasaditos de moda, ¿verdad? No voy a decir nombres, claro, pero es muy importante que los jóvenes sepan qué pasó, cómo lo hicimos, qué no hay que hacer, qué sí hay que hacer. O sea, no porque nosotros tengamos las razones para darles ejemplos, para ayudarles a hacer su camino de ruta, ¿no? Muchas gracias de nuevo, Marcela y Isidro, por organizar esto. Gracias, Luis. Si quieres, Isidro, hacemos las preguntas en general y al final tú te integras para que demos una serie de respuestas como closure, ¿no? Sí, yo tengo una preguntita también, así que haz las preguntas en general y luego agregas la mía también ahí. Perfecto. Ujú. Tenemos algunas preguntas para Guadalupe González y como dije, pues las traté de juntar, ¿no? La primera es si América Latina, y ya creo que lo dijiste, pero nos gustaría que nos explicaras un poquito más si América Latina es una región como tal para Trump, parece ser que no, y además una región fragmentada entre tenemos a Panamá y tenemos a Milei y a Bukele, ¿no? La pregunta es si América Latina va a aguantar esta fragmentación ideológica, si va a aguantar y si los acuerdos que hay adentro de América Latina van a seguir de repente siendo medio fantasmas o van a servir para cohesionar a la región. La segunda pregunta tiene que ver con si pudieras comentar el impacto del cierre de USAID en América Latina. Sí, todos sabemos que además de que USAID hace operación, pues también de repente, Luis, pues hace inteligencia, ¿no? En América Latina. Ok, Luis, tenemos algunas preguntas. Bueno, dice, ¿no? ¿Se securitiza el comercio, se securitiza la migración? ¿Qué otro tema crees que se pudiera securitizar, digo, dada las circunstancias actuales, ¿no? La segunda pregunta, Luis, tiene que ver con si el embajador Ron Johnson, que parece ser que va a venir acá, tiene un perfil interesante, ¿no? Como dices, aguas con el embajador que va a llegar y al revés, ¿no? ¿Qué pasa con el embajador mexicano en Washington? ¿Qué tipo de perfiles se necesitan en Washington desde México para hacer contraparte para hacer sí, contraparte con a Ron Johnson? ¿No? O sea, qué tipo, no digo quién para no meternos en problemas, pero qué tipo de perfil necesitamos, ¿no? Y la segunda pregunta, Luis, tiene que ver con el Comando Norte. ¿Tú crees que va a seguir funcionando o ya no funciona? ¿O qué va a pasar con el NORCOM? Perdón, ¿con quién? Perdón, la tercera El, no. el Comando Norte, el NORCOM. Y ahora sí, Isidro, adelante. Yo rápido una pregunta para los tres, para el panel. A ver, creo que el común denominador de estas excelentes ponencias es que Estados Unidos usa la fuerza, incluso la posibilidad de la fuerza militar, en el caso de drones y en el caso de que se declaró como narcotraficantes el crimen organizado, para
digamos, negociar con sus socios norteamericanos. Se equivocó definitivamente de escenario. Digo, cualquier político avesado y cualquier geopolítico que conozca sabe muy bien que no puedes usar la fuerza, no puedes usar justamente la posibilidad de golpear arancelmente o la posibilidad de golpear militarmente a tus socios porque te vas a afectar. O sea, confundió el escenario, no somos Ucrania y Rusia, no somos el Medio Oriente. Ahora, creo que eso abre un espacio de oportunidad a México, porque México tiene pocas fichas, e incluso Canadá no tiene tantas, como ya nos estamos dando cuenta, y es el tiempo de la diplomacia. Es decir, México debe, y ustedes lo dijeron, construir una especie como de grupo de emergencia que trate de desactivar, de mandar el mensaje al mundo de que el problema con América del Norte no es un problema de fuerza, es un problema de negociación y de ajuste. Y eso se tiene que construir diplomáticamente. Entonces, la pregunta para los tres es, ya ustedes dijeron que no tiene, que México está desarticulado, que no funciona la Secretaría de Relaciones Exteriores, que tiene poco dinero, pero ¿qué se tendría que hacer en este momento de emergencia justamente para rearticular una ofensiva diplomática cuyo objetivo no va a ser negociar la unión aduanera, pero sí desactivar la política de fuerza, tanto económica como, digamos, militar, como moneda de cambio para una negociación, tanto para este cuatrienio de Trump y para los que vengan? Gracias, Isidro. Me parece que con eso cubrimos todas las preguntas hasta ahorita. Les pediría entonces que dieran unas conclusiones contestando en conjunto todas las preguntas, si se puede, ¿no? Adelante, Francisco. No, quizás al final, ¿no? Si yo ya hablé, a lo mejor, bueno, como quieras. Está bien, está bien. Lo hacemos al revés. Adelante, Luis, y luego Guadalupe, y luego Francisco. Sí, muy rápido sobre la securitización. Yo creo que el tema de la securitización de la migración depende cómo se vea. Lo de las fronteras seguras, evidentemente los controles fronterizos, pues es un componente de seguridad. El tema grave es la criminalización de la migración indocumentada. Este es el tema grave, que lo estén tratando como criminales. O sea, en México, después de muchos años de discusión, finalmente la ley migratoria logramos que quedara como una falta administrativa el ingreso a México sin documentos. Por eso nosotros le llamamos indocumentados y no ilegales, ¿no? Entonces, esto me parece que es muy grave. Donde yo veo que hay una securitización de la agenda que no había es en el tema del comercio, ¿sí? Porque evidentemente los aranceles se justifican por razones de seguridad nacional. Eso pues, no sería, digo, Francis está más enterado de ese ámbito que yo, pero yo no tengo noticia de que hubiera esto de poner aranceles por razones de seguridad nacional. ¿Qué perfil de embajadores? Bueno, yo creo que agárrense con el embajador que viene porque sí es muy duro. Él estuvo en El Salvador, él tiene redes en América Latina, él conoce muy bien todo el tema y la dinámica de la DEA, de los carteles de las drogas, y viene con consignas muy claras por parte de el presidente y por parte del fiscal de los Estados Unidos y del Departamento de Estado. O sea que sí va a ser muy duro. Yo creo que nuestro embajador en Estados Unidos tiene que ser alguien que sea un político de muy alto nivel, o sea, que alguien que tenga una gran capacidad política y una gran capacidad de diálogo. Pero también depende de qué quieres y qué es lo que buscamos. Por eso decía yo de la estrategia. Yo recuerdo a alguien que nos tocó a Francis y a mí en la Secretaría de Hacienda, el señor Petruccioli, ¿verdad? Que cuando lo mandaron de embajador a Estados Unidos, pues era la gran pregunta, ¿por qué él? Y él tenía una cualidad, además de que era buen político, y tenía una cercanía con el presidente Bush. O sea, el presidente Bush le tomaba la llamada. Y lo más importante era el TLC.
Entonces, bueno, pues sí, entonces era un perfil pues adecuado y sirvió precisamente para ese propósito. A lo mejor de los dos temas no sabía mayor cosa ni me interesaba, pero para lo que fue enviado ahí sí lo logró. Yo no sé para qué tiene Sheinbaum a este señor Moctezuma en el Potomac, ¿sí? No creo que sea para nada el perfil que se requiere, ¿sí? Porque además ni lo conocen los gringos, o sea, es muy importante y es muy útil cuando ya te conocen, cuando ya sabes quién eres, ¿sí? Porque entonces ya tienes redes, ya tienes, ya generaste confianza, etcétera, etcétera. Así es muy, muy complicado, ¿no? Bueno, yo aquí dejaría para darles oportunidad a Francis Agualo de dar sus comentarios finales, creo que ya estamos llegando al final. Sí, gracias, Luis. Guadalupe, por favor, adelante. Sí, bueno, ha sido fascinante la conversación. Con respecto al futuro de América Latina, creo que América Latina sí está a punto de dejar de ser una región desde el punto de vista geopolítico, en el sentido de no tener capacidad para concertar una voz común y una posición común. Sobre todo en foros multilaterales. Yo sí veo ese riesgo, digamos, muy, muy cerca, ¿no? Y a menos que, evidentemente, haya liderazgos con visión de mediano y largo plazo. ¿En qué sentido? Digamos, no son tiempos de multilateralismo ni de grandes concertaciones, pero sí hay espacios para acciones minilaterales, ¿no? Y menciono, digamos, ya Luis hablaba del tema de seguridad en la región, pero este año se cumple, digamos, el 25 aniversario de la Convención de Drogas y México podría estar liderando toda una discusión, ¿no? En donde, porque además en ese tema, el tema del combate al narcotráfico, creo que sí hay espacios para voces, digamos, más concertadas en la región, sobre todo en contra del punitivismo populista, ¿no? Que yo creo que podría irse generando una conversación multilateral, digamos, más sensata sobre el tema. Entonces, yo diría que la única manera de evitarlo, ¿sí? Sería, digamos, a través de, ¿cómo se llama? Iniciativas pequeñas, duplas, ¿no? Con Brasil se puede ir en el tema ambiental, con Colombia se puede ir en el tema de drogas, con Centroamérica se puede ir en el tema migratorio, ¿sí? Pero más bien este tema, digamos, buscar estos pequeños espacios, porque el riesgo es mayúsculo. Y cuando nos comparamos, por ejemplo, con África, en donde África no ha hecho otra cosa más que consolidarse como región, y nosotros no hemos hecho otra cosa que fragmentarnos, y ahí perdemos todos, ¿sí? Porque imaginemos un mundo negro en donde México no logra restablecer un tratado con Estados Unidos, ¿sí? Y es parte de una región completamente fragmentada, no somos nada. Entonces, de los dos lados me parece importante. Ahora, ¿cuál es el impacto del cierre de USAID en América Latina? Hay impactos diferenciados, sobre todo porque hay países que reciben mucho más financiamiento. El caso de Colombia, Haití y Centroamérica serían los más afectados. Y muy gran parte de los programas de USAID en estos países tienen que ver o con comunidades vulnerables, programas para indígenas o para digamos, todo lo que tenía que ver en Colombia de la pacificación y del acuerdo de paz, ¿sí? También de seguridad. Pero el impacto más fuerte es indirecto porque particularmente deja descobijado a todo el sistema interamericano de derechos humanos. ¿Sí? Ya hay problemas para pagarles a los consejeros y ahí esa es quizá la parte que a mí me preocupa más porque le golpea sobre todo a los organismos internacionales que hacen, digamos, asistencia al desarrollo y que están menos politizados, ¿no? Que la propia USAID, ¿no? Que no son un instrumento de una sola país. Entonces, vamos a ver impactos fuertes y también van a afectar incluso a universidades. México, pues la Comar se va a ver afectada porque algunos de los incluso salarios que se pagan a los miembros de la Comar llegan, ¿no? A través del Alto Comisionado de las Naciones Unidas que recibe dinero de USAID, ¿sí?
De hecho, el primer afectado que ya vimos, no sé si ustedes estén enterados, pero la Universidad de Vanderbilt hace encuestas en toda América Latina para medir el estado de la democracia, que se llama el Barómetro de las Américas. Lo acaban de cerrar a causa de eso. Se va a cerrar el Woodrow Wilson Center, es decir, los think tanks de Estados Unidos se cierran y aquellos que afectan, digamos, que tienen un pensamiento más profesional sobre América Latina y política exterior, pues ya no van a estar ahí como un contrapeso de pensamiento. ¿Qué hacer, digamos, para una ofensiva diplomática? No puedo estar más de acuerdo con Isidro de que estamos en una situación de emergencia que requeriría de acciones de emergencia, ¿no? Y creo aquí que desde la perspectiva mexicana es esencial continuar con, digamos, con un frente común del gobierno y el sector privado. Creo que eso es clarísimo, ¿no? Más el lobby en los Estados Unidos. Pero, digamos, esa parte de la estrategia mexicana me parece que está funcionando y que habría que reforzarla. Lo que creo que se ha quedado muy descobijado es el lobby dentro del Congreso de los Estados Unidos. Ese es esencial, ¿no? Sobre todo entre los republicanos moderados. Creo que me parece sumamente importante y también el lobby a través de las ciudades, no de los gobernadores. En otro momento, digamos, la diplomacia subnacional a nivel de estados funcionaba, pero ahorita es difícil por el tipo de gobernadores que tenemos aquí, por el tipo de gobernadores que hay allá, ¿no? Muchos republicanos. Entonces me parece que el circuito de las ciudades es más interesante y más importante para México porque sus preferencias están más alineadas a las preferencias económicas y sociales de México en términos de medio ambiente, libre comercio, ¿no? ¿Cómo se llama? Protección de la migración, derechos humanos, etcétera, etcétera. Entonces yo diría que por ahí habría que ir. Y por otro lado, no olvidar, porque eso se nos olvida muchas veces, que las mejores estrategias son aquellas que combinan lo bilateral con lo multilateral. Y yo creo que aquí hemos estado descuidando muchísimo el frente multilateral en materia, digamos, de defensa de comercio, de defensa de migrantes, de formas, digamos, de atacar las drogas y el asunto de la seguridad, ¿no? Hasta aquí. Gracias. Muchas gracias, Gualu. No sé si Francisco o Luis tengan algún otro comentario. Francisco. Muy brevemente. Bueno, yo creo que estamos esencialmente, dramáticamente entre dos utopías, perdón. Uno es, efectivamente, no podemos avanzar en la integración a América del Norte mientras esté tropa ahí. Entonces, eso no camina. Y tampoco podemos avanzar en una estrategia nueva de desarrollo económico mientras no cambie esencialmente cuáles son las ideas de desarrollo económico que tiene el actual gobierno, ¿verdad? Si seguimos teniendo problemas fiscales, la bomba de Pemex, no tenemos tampoco una estrategia económica, estamos en el estancamiento absoluto, vamos a crecer -1, pues estamos entre dos utopias, las dos tienen que cambiar. Segundo, la pregunta de Isidro. Pues yo creo que la pregunta sería, bueno, diplomacia sí, pero para tener diplomacia se requiere que haya una cancillería. Y yo creo que la Cancillería está esencialmente destruida, en parte porque no tiene recursos. No tiene recursos para cambiar embajadores, porque no tiene para pagar el homenaje de casa de los embajadores que se van y los que regresan. Y si uno ve, ya dijo, el panorama dramático de América Latina, pero ahorita yo diría con toda franqueza, no tenemos embajador en Estados Unidos, no tenemos embajador en Canadá, no tenemos embajador en Inglaterra, no tenemos embajador en Francia y no tenemos embajador en España. O sea, ahí no tenemos embajador en Rusia. O sea, ¿dónde está la diplomacia si no hay embajadores? Y no hay recursos. Y muy importante a todo lo que se ha dicho, no hay estrategia. Si no hay una estrategia, estamos reaccionando pasivamente y no hay estrategia de política exterior, lo que dijo muy claramente Walu. Se necesitaría hacer un think tank de alto nivel, con la mejor gente, la más experimentada del servicio exterior y la academia, a ver cuál va a ser nuestra política exterior en los distintos frentes con gente propiamente pensante. Tercera decisión fundamental, efectivamente, ¿qué somos? ¿Somos aliados de Estados Unidos? ¿Somos aliados? ¿Somos socios? ¿Sí? Eso si no somos, entonces somos simplemente vecinos. Pero ser vecinos tiene mucha importancia. Y eso puede ser, ok, no somos ni aliados ni somos socios. Vamos a definir una política exterior como vecinos de cero. Eso los pondría a temblar realmente, ¿eh?
Es decir, porque eso significa, ¿sabes qué? El TEMEC no sirve porque no hay concepciones para que funcione. Vamos una estrategia base cero. Y a partir de la base cero vamos a ver qué hacemos en comercio, qué hacemos en inversión, qué hacemos en materia fronteriza. Y eso creo que sería bien interesante decir, pues si no juegan a lo que hay que jugar, pues entonces jugamos de manera diferente. Y ahí sí hay que jugar en una estrategia también de diversificación. Creo que con China hay que tener una estrategia también muy cuidadosa que va a ser necesario y un punto final sobre Canadá. Pocas cosas reflejan la ausencia de política exterior de México de este sexenio anterior. Es el absoluto. Yo fui embajador, tuve el privilegio de ser embajador, pero Canadá como si no existiera. Es el absoluto abandono de Canadá, que son nuestros socios comerciales. Sí hay trilateralistas, empezando por el primer ministro conservador Mulroney que vive. Sí hay trilateralistas, pero hemos abandonado a Canadá y ahora hay un gran riesgo, porque un candidato, el del nuevo partido conservador, es Poilievre. Poilievre ha dicho que no necesitamos a los mexicanos, que queremos una estrategia bilateral. Poilievre es trumpista totalmente. Afortunadamente, Carney se ha manejado muy bien, el actual primer ministro. Carney se ha manejado con mucha inteligencia y ya redujo, había 20 puntos de diferencia. Ahorita Carney ya está arriba. Ojo, Carney es el primer ministro que no visita Estados Unidos como el primer país que visita. Visitó Francia, visitó a Macron y visitó Inglaterra y quiere venir a México. Es muy importante decir, ok, por favor, ven a México. Debíamos de haberlo visitado allá a alto nivel, pero Canadá es una zona de... Y finalmente, las contradicciones de por qué lo de Trump. Yo creo que Trump efectivamente dura para 2 años, si acaso. Claro, y yo que no hay nada como la realidad la que se impone sobre los absurdos. Finalmente Trump no tiene gabinete, es la caquistocracia. El secretario de Salud no vacuna, la secretaria de Educación es experta en lucha libre, pero está sufriendo una cosa, se llama USA. Ahorita, lo que está haciendo China y los países miembros BRICS, el banco BRIC, en su momento, el Banco de Infraestructura, el Banco BRIC, el Banco de Infraestructura y China, por supuesto, están dando el doble a los países emergentes, el doble de lo que da el FMI y el Banco Mundial. 2 organismos de Bretton Woods que van en absoluta decadencia. Y no dudo que Estados Unidos diga, pues ¿para qué vamos a cerrarlo, no? Entonces, es una enorme contradicción que trae el maestro Trump negando a los organismos financieros internacionales, está cediendo todo el terreno, se está cediendo a China por políticas verdaderamente increíbles. Excelente, muchísimas gracias. Damos un agradecimiento caluroso a la MEI por hospedarnos en este seminario, por supuesto al Grupo México en el Mundo y por supuesto a nuestra audiencia y a nuestros queridos ponentes Francisco, Guadalupe y Luis. Nos saludamos de la siguiente vez, que espero que haya muchas más de este tipo de conversaciones. Gracias y nos vemos. Buenas tardes. Al contrario, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Encantada. Hasta luego. Privilegio estar con ustedes.